Ventajas de la inmovilización de enzimas. Una ventaja es que presentan mayor estabilidad. Las enzimas inmovilizadas suelen presentar mayor estabilidad y resistencia a condiciones ambientales adversas, como variaciones de temperatura y de pH. Esta mayor estabilidad permite una vida útil más prolongada de las enzimas y reduce la necesidad de reemplazos frecuentes. Otra ventaja es que mejora el rendimiento del reactor. Las enzimas inmovilizadas pueden utilizarse fácilmente en reactores de flujo continuo, lo que permite un mejor control de las condiciones de reacción. Esto puede traducirse en mayores rendimientos del producto, velocidades de reacción más rápidas y una menor formación de subproductos. Otra ventaja es su reutilización. Las enzimas inmovilizadas se pueden separar fácilmente de las mezclas de reacción, limpiar y reutilizar varias veces. Esto reduce tanto el costo de producción de enzimas como la generación de residuos, lo que hace que los procesos sean más sostenibles. Y otra de las ventajas es mayor especificidad. La inmovilización puede mejorar la especificidad de las enzimas, permitiéndoles catalizar reacciones con mayor precisión. Esto puede ser particularmente beneficioso en las industrias como la farmacéutica y la alimentaria, donde la pureza del producto es primordial. Tres aplicaciones de la inmovilización de enzimas. La inmovilización de enzimas se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica para la fabricación de fármacos y proteínas terapéuticas. Las enzimas inmovilizadas se emplean para sintetizar moléculas complejas con alta precisión y pureza. También las enzimas inmovilizadas se utilizan en la industria alimentaria para procesos como la producción de queso, la clarificación de zumos de frutas y la elaboración de cereza. Ayudan a mejorar la calidad del producto y a reducir el tiempo de procesamiento. Otra de las aplicaciones de los sistemas enzimáticos inmovilizados que se emplean en el tratamiento de aguas residuales y en el control de la contaminación. Estos biocatalizadores pueden degradar contaminantes de manera eficiente, lo que los convierte en una opción ecológica para la limpieza ambiental. La reacción mediada por la invertasa se rige predominantemente por las reacciones de inversión y procesamiento de la sacarosa, donde el ambiente químico que existe alrededor del enlace glucosídico permite la segmentación de la molécula a los monosacáridos constituyentes, como lo son la glucosa y la fructosa. Dentro de las variables físico-químicas que afectan la cinética de inversión de la sacarosa se encuentran principalmente la temperatura, el pH y el tiempo de residencia. Este laboratorio se realizó en dos etapas. La primera etapa fue la inmovilización de las células, donde nuestro primer paso fue suspender 1 gramo de la levadura con 30 mililitros de solución isotónica. Después de esta mezcla, se le agregó una solución de alginato de sodio a 4% y se mezcló lentamente sin producir burbujas en esta. Finalmente, esta mezcla se tomó con una jeringa y se empezó a gotear sobre una solución de cloruro de calcio. Al final, al terminar de empacar las perlas ya en la columna, se le agrega la solución de sacarosa al 1% por la columna y se empieza a tomar muestras desde el tiempo cero como referencia. Y a lo largo del tiempo se empieza a tomar de 7 minutos muestras para así estudiar la conversión entre el espacio temporal. En esta segunda etapa consiste en cuanto a la cuantificación de los azúcares. En la etapa anterior nosotros recolectamos una serie de muestras desde el tiempo cero y después de 7 en 7. Estas muestras cada uno se colocó en un tubo de ensayo a diferentes cantidades dependiendo del tiempo en que se recolectó. Entonces 900 microlitros de la solución primaria, 800 microlitros y así sucesivamente. Después nuestro segundo paso consistió en completar con agua destilada hasta 1 mililitro cada tubo. Y se le adicionaron 1 mililitro del DDNS a cada tubo. Finalmente se colocaron estos tubos a baño María por 10 minutos para desarrollar una coloración entre rojo y anaranjado. Luego se colocaron en un baño de nivel por 5 minutos y finalmente se le añadieron 10 mililitros de agua y se homogenizaron. Finalmente, estos tubos se le pudo leer la observancia de cada uno, donde nosotros realizamos análisis de los tubos que nosotros recolectamos a través del tiempo, según la observancia. Bueno, aquí tenemos los resultados obtenidos de la observancia con respecto al tiempo. Vemos que en nuestra gráfica nuestros valores se estabilizaron muy rápido. Al minuto 20 ya los valores eran constantes, al minuto 40 aumentaban ligeramente y pasado 1 hora y 5 minutos pues disminuía, pero en general mantenía esa tendencia. Esto también lo podemos comprobar con el promedio, que es 0.153, y la desviación estándar de 0.0183. Esto tomado por los últimos 4 datos, del minuto 49 al minuto 70. Ya para la conversión lo que hicimos es calcular la concentración de azúcares. Entonces lo hicimos con la absorbancia y la ecuación de la curva de calibración que sacamos en el primer laboratorio. Luego lo multiplicamos por un factor de dilución, que fue el volumen inicial de 200 y el volumen final de 1000 mililitros. Y de ahí pues podemos sacar el factor de dilución real de los azúcares, que en la siguiente diapositiva se muestra cuáles son esos valores. Ya con nuestra concentración de azúcares reales podemos encontrar el flujo de glucosa, que ese va a ser nuestro pivote. De ahí, como sabemos que la ecuación es 1 a 1, o sea, está balanceada, lo que hacemos es nuestra glucosa en nuestro pivote, lo pasamos a cuánto se consumió de sacarosa por el peso molecular. De ahí sabemos que la sacarosa entra es igual a lo que sale más lo que se consume. Entonces ya sabemos cuánto entra, ya sabemos cuánto consume, sacamos cuánto sale. Y de ahí sacamos la conversión de la sacarosa. Entonces sabemos que la conversión es lo que entra menos lo que sale sobre lo que entra. De ahí obtenemos nuestra gráfica de conversión.
Como podemos ver acá, aquí vemos que la conversión de azúcares al final de tiempo es de un 49,9%, o sea, un 50% de conversión de sacarosa a los azúcares reductores, en este caso la glucosa y la fructosa. Se plantea el balance de materia en el reactor teniendo en cuenta que solamente tenemos dos flujos. El flujo inicial, donde tenemos agua y sacarosa únicamente, que provienen de la botella que teníamos pues, mientras le depositábamos y manteníamos el volumen a nivel. Y el flujo final, que ya correspondería a la sacarosa, la fructosa, la glucosa y el agua. ¿Sí? Dentro del reactor manejamos un lecho empacado con las células inmovilizadas que contienen a la enzima invertasa, que es la que nos interesa para precisamente la reacción química. Partimos de que tenemos que saber cuál es el flujo másico de sacarosa y agua que entran. ¿Sí? Para sacar este flujo tenemos en cuenta la concentración que mencionó en la botella, que como ya dijimos era del 1%, y tomando en cuenta pues 1000 mililitros, pues sacamos la concentración que entra por sacarosa y la concentración que entra por agua. Esto lo tomamos como gramo por litro. ¿Sí? El flujo de entrada entonces se encontraría como el 5,5 mililitros por minuto, que es lo que teníamos en el caudal que medimos en el caudal de salida, y multiplicando esto por la concentración tendríamos entonces nuestro flujo máximo. Ya con la información de lo que entra, procedemos a plantear el balance para la glucosa y la fructosa, que es básicamente el mismo, dado que lo que se genera es igual a lo que sale para ambos casos, pues ambos son el producto, ¿sí? Los productos. Vamos a tomar a la glucosa como nuestro pivote, y entonces conocemos que lo que se genera va a ser la concentración, que fue lo que medimos, dividido entre 2, porque pues la mitad, la mitad de esos azúcares se supone deberían corresponder a la glucosa y la otra mitad a la fructosa. No nos preocupamos porque sea 2 por algo más, porque los pesos moleculares son los mismos, ¿sí? Entonces, pues simplemente tenemos esa concentración asumida como la mitad, que correspondería a la glucosa, por ese flujo como tal ya volumétrico de la salida. De esta manera tenemos el flujo másico de la glucosa y de la fructosa a la salida. Y entonces procedemos a plantear el balance de la sacarosa y del agua, pues teniendo en cuenta que ya sabemos lo que entra, ya con el pivote podemos saber lo que se consume y por ende podemos despejar lo que sale para ambos casos, ya que pues, son los reactivos. Entonces, para, por ejemplo, el balance de la sacarosa, pues vamos a tener esa concentración del pivote que correspondería a lo que se genera de glucosa, ¿sí? Por la relación estequiométrica ya en peso, ¿sí? Dada por la reacción, y con eso tenemos lo que se consume. Como ya sabemos lo que entra, entonces lo que entra menos lo que se consume es igual a lo que sale. Para ambos casos aplica esto, porque para el agua pues simplemente se cambia la relación estequiométrica. De esta manera ya hemos encontrado todos los balances como tal básicos, tanto a la entrada como a la salida. Y pues este ya sería el diagrama con toda la información. Bueno, de acuerdo con lo reportado en literatura, específicamente el artículo Intracellular Inverse and Sucrose Hydrolysis, reporta diferentes conversiones. En la gráfica podemos ver la conversión de un 62,9% para 40% de sucrosa, y en la tabla siguiente podemos ver cómo afecta el porcentaje de sucrosa a la conversación, con el porcentaje más alto de 68,2% a un 50% de sucrosa, y un valor más bajo de 49,5% para 30% de glucosa. Este comportamiento nos indicaría que a bajas concentraciones la disponibilidad de sustrato limita esa velocidad de reacción, por lo que la conversión es más limitada o moderada. Y si aumentamos la concentración hasta valores más cercanos, no tan altos ni tan bajos, la enzima opera su máxima actividad produciendo mayores conversiones. Pero estas concentraciones no son lineales, no puede ser entre más concentración, más conversión. Entonces, debido a que esto puede disminuir como efectos de inhibición por exceso de sustrato, limitaciones de difusión, etcétera, dentro de esa matriz. En nuestro informe, nosotros presentamos aproximadamente un 49,9% de conversión, la mitad, 50%, valores que coinciden con lo reportado para la concentración a bajas sacarosas. Lo que podríamos intuir es que podríamos aumentar la concentración inicial de sustrato, pero moderadamente y no excesivamente, para alcanzar la máxima conversión plausible.
Guiándonos por la gráfica de literatura que muestra que a menores caudales se obtienen mayores conversiones, podríamos decir que una manera de aumentar la conversión en este proceso sería aumentar ese tiempo de residencia que hay dentro del reactor, disminuyendo el caudal. ¿Sí? Porque le da mayor tiempo, aumenta esa difusión de sacarosa por todo el lecho empacado, aumentando esa tasa pues, de conversión.